Yo soy el conde Alejandro de Cagliostro. El profesor Raymond me espera. Déjelo pasar. Adelante, señor conde. Puede pasar, señor conde. Está libre la entrada. Le agradezco que haya acudido a mi llamada. No me lo agradezca en realidad, profesor. Este asunto me interesa más a mí que a usted. ¿Qué quiere decir? No entiendo. Me explicaré. A los científicos de ahora como usted se les llama sabios. Así es. En cambio, a los científicos de hace cientos de años, como yo, se nos llamaban brujos. Eran tiempos de superstición. A los sabios hoy se les admira y se les premia. A los brujos de antaño se nos aborrecía y se nos perseguía hasta la muerte. Sí, la mayoría de los hombres de ciencia de aquellos tiempos oscuros fueron quemados en la hoguera. Menos yo, que logré salvarme. Y ya me ve. Después de siglos, aún estoy vivo. Gracias a la ciencia de los brujos. Fenómeno que los hombres de ciencia admiramos. Solo los que reconocen el saber de tiempos pasados, que son pocos. Yo soy uno de ellos. Lo sé. Por eso he venido. Usted quiere dominar al mundo. Solo por su bien. Y yo por su mal. Vivo nada más esperando la ocasión de vengar a tantos hombres que murieron defendiendo la verdad. Entonces su interés es que triunfe usted. Conozco bien la condición humana y sé que sus buenas intenciones cambiarán cuando llegue a ser el hombre más poderoso de la tierra. Jamás cambiaré. Impondré a todos la justicia y la paz. No ha empezado y ya quiere imponer su voluntad. Se convertirá en un tirano que hará gemir de dolor a la humanidad. Esa será mi venganza. Pensando así, es mejor que se marche. No quiero su ayuda. Un hombre de ciencia no se deja llevar por los sentimientos. Acepta todos los retos y busca resultados. ¿Por qué si no recurrió a mí? No sé. Quizá por no dejar camino que explorar. Eso no es cierto. Usted tiene todo resuelto, menos el punto central, que no podrá alcanzar a pesar de todo el conocimiento de la ciencia moderna. ¿Cómo lo sabe? Puedo leer el pensamiento. Esa es una de las muchas fuerzas que dominamos los brujos y que los sabios han olvidado. Está bien, acepto el reto. Es una sabia decisión. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Se dice. Estos son los planos de un dispositivo que permite controlar a voluntad la enorme radiactividad, solo comparable a la del Sol, de cierto mineral que mencionan tratados antiguos. Si es que existe. Existe.
y se llama Hernio. ¿Cómo puede estar tan seguro? El que verificó su existencia fue el conde de Frankenhausen, gran amigo mío, muerto hace más de un siglo. ¿Y cómo pudo hacerlo? Estudiando las misteriosas muertes de los mineros que trabajaban en cierta mina de plata. ¿Y dónde está esa mina? No se sabe el lugar exacto. Se ha perdido, ya que fue necesario abandonarla porque nadie quería trabajar en ella. Entonces no se la puede encontrar más. Sí, pero hay una sola forma. ¿Cuál? Hacer que nos lleven a ella los mineros que la trabajaron. Eso es imposible, las cenizas no caminan. Tenga presente que yo domino fuerzas que hoy se desconocen y que puedo dar vida a esas momias sometiéndolas a mi voluntad. Eso sería maravilloso. Más lo serían los resultados de la unión de su técnica y mi poder. Nos estamos entusiasmando demasiado cuando ni siquiera sabemos dónde están esas momias. Yo sí lo sé. Y usted. Y todo el mundo las conoce o ha oído hablar de ellas. Son las momias de Guanajuato. En realidad, por el momento nada más necesitamos una para que nos lleve hasta la mina. Pero al notarse su ausencia vigilarían. Y ya no podríamos regresar por las demás. Pero ¿es que usted va a resucitar a todas? Ninguna va a resucitar. Volverán a la vida aparentemente. Y solo por tiempo limitado. Bien, procedamos a la ceremonia. Este es el original del conjuro para revivir tras de la muerte. Tomado del libro de los muertos de los antiguos egipcios. El primer libro de la humanidad. Pongo mi fe en él para leer el texto. Salve, oh Ra, personificación del sol. Presta tu fuerza a los que de pie ante ti la solicitan. Salve, oh Osiris, Dios del bien y juez de las almas. Ordena que las almas de estas momias suban a la barca de Ra mientras se deslizan por el lago de fuego en la región de la muerte. Salve, oh Isis, diosa de la vida. Acoge a estas almas y devuélveles sus cuerpos que están en la región de los vivos. Así sea. Introlci, poradni.
¿Dónde? ¿Dónde están? Van por ahí, por la calle. Ay, mamá. Sí, van con 5 enanos y 2 tipos muy raros. ¿Cómo es eso? ¿5 enanos y 2 tipos muy raros? Sí, yo vi las momias del panteón. Ah, y para eso me despiertas, para vacilarme. No es vacilada, Tomás. Se te van a quitar las ganas de despertarme otra vez. Yo he visto a las momias como te veo a ti, Tomás. ¿Es verdad lo que cuentas? ¡Te lo juro! Ay, Dios. ¿Qué vamos a hacer? No sé, déjame pensar. Ah, ya sé. ¿Qué? Por lo pronto, vamos a dormir. Ahora nos llevarán a la mina donde trabajaban. Vamos. Estamos cerca de ello, profesor Raymond. Aquí es. ¿Estás seguro? Sí. Vamos a entrar. Ustedes vigilen y no se muevan hasta que regresemos. Todo está igual. Seguramente nadie ha vuelto a entrar aquí por miedo. Lo que nos da absoluta seguridad para trabajar. Pero por el momento debemos regresar al laboratorio y prepararlo todo, dejando pasar un poco de tiempo, ocultando las momias. Desaparecen de la cripta del Panteón Municipal de Guanajuato varias momias. La policía, desconcertada, no encuentra explicación ni pista alguna. ¿No que no? Me doy. ¿Pero quién nos va a creer cuando digamos que hemos visto a las momias caminando? Yo soy el que las he visto. Pero es como si yo las hubiera visto, ¿no? Si tú lo dices. Por de pronto hay que cooperar con la autoridad. ¿Con quién? ¿Con quién ha de ser ignorante? Con la policía. Vámonos. Eso que me cuentan es muy interesante. ¿Y usted también vio a las momias pasearse? Sí, señor inspector. Qué extraño. ¿Por qué? ¿Es que sabe usted algo? No, no sé nada. Pero así como es natural que estas cosas las vean los niños, en un hombre de su edad, resulta extraño. Pues verá usted, señor, Efrén, así se llama él, ¿sabe? Pues yo... Sí, ya me han dado sus nombres. Efrén, pues, él las vio mejor, ¿sabe? Yo... No se esfuercen, ya me lo han explicado. Les agradezco su colaboración. Si los necesito, los mandaré llamar. Sí, señor. Váyanse tranquilos. ¿Qué le parece, jefe? Me parece increíble que en esta época haya gente tan imaginativa.
nos creyeron. Ya me he dado cuenta. Pensó que lo vacilamos. Pero esto no se queda así. Iremos a ver a mi compadre Mil Máscaras y a él sí nos va a creer.
Han hecho bien en acudir a mí. Como que nada le gusta más que resolver casos difíciles. Entonces, ¿usted nos cree, señor? Siempre he tenido a mi compadre Tomás por una persona seria. ¿Por qué habría de engañarme? Gracias, compadrito. ¿Y tú, cómo te llamas? Efrén, señor. Mi nombre es Mil Máscaras, así que no me vuelvas a llamar, señor. Sí, señor. Ay, perdón, sí, Mil Máscaras. Ya te dije que mi compadre es a todo dar. Bueno, no tenemos tiempo que perder. Las huellas pueden borrarse. Tienes razón, Ana. Hay que hablar con los compañeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5. Tú, Rayo, venga. 7, 6. Sigan con el mismo ritmo. Les presento a mi compadre Tomás y a Efrén, un amigo. Ellos son Blue, Rayo de Jalisco y Fina. Encantado. Mil Máscaras les va a decir algo importante. Se presenta un caso muy raro, extraordinario, que presiento es de mayor importancia que la que le dan las autoridades. Ya han leído en los periódicos el caso de las momias, ¿no? El amigo Efrén las ha visto caminar por las calles de Guanajuato. Después sabrán los detalles. Ahora respondan. ¿Están ustedes de acuerdo en aclarar este misterio? Sí. De acuerdo. ¿Y esto? Esto es mi orgullo. El resumen de todo mi saber. Un cerebro electrónico. Este cerebro electrónico es de fácil colocación en cualquier ser humano, muerto o vivo. Se le puede manejar a voluntad desde un tablero. Así que cuando las momias dejen de caminar por la fuerza del conjuro, lo harán por las órdenes que reciban en los cerebros electrónicos que llevarán en sus cabezas. Si la ciencia moderna hubiera conservado el saber de mi tiempo, a estas horas la humanidad dominaría todo el universo. Eso lo conseguiremos nosotros dos, uniendo fuerzas. Vuelvan eso a sus lugares. Maestro, las autoridades policíacas de Guanajuato han encargado el caso de las momias a Mil Máscaras, Rayo de Jalisco y Blue Ángel. Sigan con lo suyo. ¿Qué le parece la noticia, conde? Que tomaremos precauciones mayores para que no nos descubran, hasta que nosotros seamos los más fuertes. Es que esos tres enmascarados son un peligro real y no se quedarán quietos. No importa. Seguiremos hasta el fin. Aquí hay una huella. Sí, es cierto. Y se dirigen hacia la salida. Vamos. Reconozco que estas huellas parecen de las momias que faltan, pero esto no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los muertos no Pero ese andan. niño Efrén las vio caminar. Eso es pura fantasía. Yo creo que dice la verdad, inspector. Aquí hay otras huellas. Esas son normales. Esas parecen de niño. No hay duda que las momias caminan. Miren. Pero eso es imposible. No puede ser. ¿Qué no se dan cuenta que esto es imposible? Pues ya ve que sí. Me niego a creer semejante cosa. Estas huellas las ha puesto aquí algún bromista que se ha robado las momias en plan de vacilada. Vienen aquí muchos niños, inspector. Sí, incluso en plan de estudios. ¿Qué está examinando? Algo muy extraño. Mire esta huella. Examínela usted mismo, inspector. No le veo nada de particular.
Es de calzado normal. Aparentemente. ¿Qué? ¿Otro misterio? Sí, señor. Tan grande como el de las momias. Miren, vamos por partes. A mí todo esto me parece absurdo. Ustedes ya están encargados oficialmente del caso, así que solo me resta desearles suerte. Adiós. Si necesitan ayuda, cuenten con ella. Vámonos. Tenemos que seguir las huellas. Podemos ahorrarnos camino yendo a la calle por donde las vio Efrén. Ahí me escondí. Por aquí pasaron las momias. Sí, aquí están. No cabe duda. Estas son. Mi compadre decía la verdad. Yo soy una persona seria. Y yo también. Seguro, Efrén. Eres un buen chico. Hay que seguir el rastro para ver hasta dónde llega. Ya la encontré. Lo veo claro. Han descubierto la mina. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo han hecho? No me interrumpa. Déjeme ver. Están sobre nuestro rastro. Estamos perdidos. Al contrario. Nos van a facilitar las cosas. Han caído en su propia trampa. ¿Qué haremos? Recibirlos como se merecen. Pero el tiempo pasa y nuestra obra. No se preocupe. Eso nos facilitará las cosas. Mientras nos buscan aquí, nosotros trabajaremos en la mina. De acuerdo. Trasladaremos el equipo. Y yo me encargaré de ellos. Es tan profunda que dicen que llega hasta el mismo infierno. Y que Satanás, para que no entraran en su casa, se robaba a los mineros. Por eso nadie quiere trabajar aquí.
Aquí se pierden todas las huellas. Hay rodadas de camión. Podemos seguirlas fotografiándolas desde el aire. Vamos. Hola. ¿Y Fina? Está durmiendo ahí arriba. Se han llevado a Fina. No encontré a nadie. Si ustedes no hubieran llegado a tiempo, nos hubieran llevado a nosotras también. Esto complica las cosas, pues ya tenemos evidencias de que las momias caminan. ¿Por qué? ¿Pero por qué está pasando una cosa tan sobrenatural? Detrás de las momias hay una cosa mucho más grande. Sir Good, todo marcha bien, avanzamos. Aún tardarán en llegar al bolsón de hernio. No podemos dejarlas descansar. Hay que lograrlo antes de que nos interrumpan. Pues no nos queda otro camino que hacer un alto. El efecto del sortilegio está a punto de acabarse y las momias morirán. Habrá que ponerles el cerebro electrónico para continuar. Por aquí se ven muy claras. Y aquí continúan las rodadas. Toman el camino hacia las ruinas. Y aquí terminan. Cada vez esto está más extraño. El camino está perfectamente trazado. ¿Qué hacemos? No nos queda más que ir a las ruinas. Hay que localizar a Fina cuanto antes. ¿Quién va? Ustedes dos. Yo me quedo aquí, para acudir en su ayuda si hace falta. Llévense los transmisores y no pierdan el contacto. Ahí están las ruinas. Aquí base, escucho. Estamos frente a las ruinas. Calculamos exactamente. Busquen las rodadas y repórtense. Fuera. Fuera.
Parecen estas, pero se confunden con las de otros vehículos. Vamos a acercarnos a las ruinas. Han salido para las ruinas. Nos adelantaremos cortando camino por las pirámides. ¡Vamos! Aquí se distinguen perfectamente. Van hacia allá. Aquí base, escucho. Parece que acertamos. Las huellas del camión van hacia una de las ruinas. Acérquense con precaución e informen. Fuera. Aquí terminan y sin regresar. Todo esto es muy misterioso. Puede que las rodadas se hayan borrado y aparezcan más adelante. A mí se me hace que la clave está aquí. Pues busca. Yo iré a ver si las encuentro. Mantendremos contacto con nuestros pulsos. ¿Ves algo? Yo nada. ¿Y tú? Tampoco. Las rodadas se han perdido, pero voy a continuar. Yo también. Tú no tienes voluntad. Tú no puedes pensar. Tú no tienes voluntad propia. Tú harás todo lo que yo te ordene. No tienes voluntad. Ya no te puedes mover. Suéltenlo. Levántate. Ahora llama a tu compañero que venga aquí contigo. Blue Angel, Blue Angel. ¿Qué pasa? Ven. ¿Has encontrado algo? Sí, ven. Allá voy. Escucho. Tenemos en nuestro poder a los dos, según lo previsto. Buen trabajo, conde de Cagliostro. Pero ahora lo necesito aquí en la mina. Parece que estamos cerca del yacimiento de Hernio. Ahora mismo salgo para allá. Aquí por el momento no tengo nada que hacer. Aquí base llamando. Blue Angel, Rayo de Jalisco, ¿qué pasa? Contesten. Responda alguno. Nada. Seguramente les ha pasado algo. Ustedes dos vendrán conmigo.
Ahí está el yacimiento de hernio. ¡Triunfamos! ¡Triunfamos! Ahora seremos los más poderosos del mundo. No cante victoria todavía. El hernio es un material muy inestable y muy peligroso de manejar. Tengo tomadas todas mis precauciones. Llevo tiempo estudiándola y en mi almacén guardo varias cabezas con sus detonadores que solo esperan ser cargadas con el hernio para convertirse en terribles armas. Son armas de dos filos, profesor. Pueden volverse contra nosotros. No tema. Por lo pronto hay que proceder a guardarlo en las cajas especiales. Rayo, Blue Angel, despierten. Rayo, Blue Angel, despierten. Blue. ¿Cómo hemos venido a parar aquí? No sé. ¿Cuánto tiempo llevamos en esta cueva? ¿Quién sabe? Ayúdame a soltarme, Rayo. Las ruinas. Este tiene que ser el lugar. Vamos a ver si encontramos algún rastro. Aquí están las motos. No hay duda que vamos bien. Ustedes quédense aquí atentas a mi pulso y escóndanse hasta mi regreso. Ven. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé. Lo único que recuerdo son unos enanos que me atacaron y los ojos de un tipo que me miraba fijamente. Yo recuerdo lo mismo. Por el momento, creo que lo mejor es irnos de aquí. Sí, cuanto antes. El cerebro.
Ya está colocado el cerebro electrónico. Ahora hay que cargarlo. ¿Me puede ayudar? Con gusto. El casco. Cuando empiece yo a mandar el fluido, vaya usted aumentando la intensidad con ese reactor. De acuerdo. El regulador. Ahora. Admirable. Nunca pudieron imaginar los antiguos sacerdotes egipcios que un sabio del siglo XX completaría su obra. Coloquen otra momia. Vamos, no teman. Las momias no les harán nada. No tienen vida propia. Y solo obedecerán en adelante las órdenes que les dé yo. En cuanto tengan sus cerebros, podremos seguir trabajando.
Descansen. Ya hay demasiado material acumulado. Puede ser peligroso, profesor. Conviene cargar las cabezas explosivas cuanto antes para evitar un accidente. Y para empezar la obra por la que tanto he trabajado. Es para nosotros un fracaso que nos hayan descubierto. Y que no sepamos quién es ese extraño personaje. Ni los hombrecillos. Lo más asombroso es lo de las momias. ¿Cómo harán para que caminen? Perdónenme que me meta donde no me llaman, pero ¿no será mejor pedir ayuda a la policía? No, eso nunca. Tenemos que llegar solos al final de todo esto. Fue un error imperdonable haber dejado solos a los prisioneros. Al contrario, profesor. Lo hice con toda idea. No entiendo, ¿ahora regresarán con toda seguridad? Pero no encontrarán nada. Y mientras investigan, nosotros podremos trabajar con toda tranquilidad. Es usted genial, señor conde. Nada de eso, profesor. Es que tengo muchos años. Sí, muchos años. Que es tanto como decir gran experiencia. Y sabiduría. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Qué te pasa, Efren? Cállate, estoy pensando. Ah, sí. ¿Y se puede saber en qué? En las momias, ¿Y qué piensas de las momias? que están en la mina del infierno. ¿Así nomás? ¿Ya te olvidaste que fuimos con mi compadre y no había nadie? No, en el infierno está Satanás. Y Satanás se llevó a las momias. Ah, bueno, eso es otro cantar. ¿Por qué no vamos a la mina? ¿Qué te patina el coco? ¿Y si Satanás nos agarra también a nosotros? Nosotros no somos momias. Bueno, no tú, pero a mí puede confundirme. ¿Quieres ayudar a tu compadre o no? Sí, pero no a costa de mi piel. Bueno, si tú no vas, yo iré. Allí está la mina. Pues ve tú a ver. Yo aquí te espero. Ahorita mismo. ¿Y si te agarra Satanás? ¿No que eres muy macho? Si no tengo miedo. Claro que no tienes miedo. Tienes pánico. Ahora verás. Espera. Voy contigo. Aquí está la entrada. A ver.
Con este aparato no hace falta ni tocarlos. Una vez puesto en marcha el mecanismo, basta con aproximarse a la distancia que se marque en el control y hará explosión. Mecanismo ingenioso. Y más aún, la diferencia de potencia en las cargas. Ahí está Satanás. Estaban ahí fuera. Venían para acá. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Efrén. Él es Tomás. ¿Y a qué venían a la mina? Pues verá usted, señor. Solo queríamos saludar al señor. ¿A mí? Sí, señor. ¿Saben acaso quién soy? Sí, señor. Usted es Satanás. ¿Qué falta de respeto es esa? Al contrario, profesor. Es un honor que me hace. No soy Satanás, pero ando muy cerca. Ahora me van a decir la verdad. ¿Por qué han venido a esta mina? Pues verá usted, señor. Sucede que... ¡Calla! No digas nada. Mejor será que digan la verdad. Pues verá usted, señor. ¡No hables! ¡No hables! Verás cuando se enteren Mil Máscaras. ¿Con que vienen mandados por esos luchadores? No, señor. Hemos venido porque quería ver a las momias. ¿Y cómo sabían que estaban aquí? No sabíamos nada, señor. Esta es la mina del infierno. Y Satanás se llevó a las momias. Es muy interesante todo esto, profesor. Pero creo que dirán toda la verdad cuando vean lo que vienen buscando. Hemos dicho la verdad, señor. No lo dudamos. Pero se les aclararán más las ideas cuando vean venir a las momias. Diremos la verdad. No, por favor. Diremos todo. Diremos todo lo que quiera. ¡Enciérrenlos! No. Por favor. Les diremos todo lo que quiera. Estamos descubiertos. No importa. Sacaremos provecho de la situación. Hay que adelantar las cosas. Usted preocúpese de organizar la defensa de este lugar. Yo me encargaré de los otros. Al fin que ya tenemos bastantes explosivos como para volar el mundo. No hará falta llegar a eso. En cuanto estemos listos, les enviaremos un ultimátum. ¿Alguna novedad? Nada, como si se los hubiera tragado la tierra. Es raro en tu compadre. Y en Efrén. El inspector está impaciente. Es que no es normal que hayan desaparecido tan pronto sin dejar rastro. No les va a quedar otra cosa que aceptar el fracaso. Eso nunca. Estoy seguro de que pronto encontraremos una nueva pista. Ustedes serán nuestros colaboradores. Yo no, aunque me maten. Yo... Eres un traidor. No comas ansias. Digo que yo tampoco. Deje eso de mi cuenta, profesor. Aquí hay algo escrito que va a cambiar la faz de la tierra. Y tiene que llegar a su destino sin que haya nadie ni nada que pueda impedirlo. ¿Están dispuestos a ayudar? No. No. Ustedes harán lo que yo les ordene, porque no tienen voluntad. No llevaremos nada. Sí lo llevarán. No pueden hacer otra cosa. No tienen voluntad. Harán lo que yo les ordene porque no tienen más voluntad que la mía. No tienen más voluntad que la mía y me obedecerán hasta la muerte.
¿Están dispuestos a obedecerme? Sí. Sí. Ya está. Vamos a entregarlo, profesor Raymond. Llévese a alguno de los guardianes por si tiene algún contratiempo. No hará falta. Usaré mi transporte personal y llevaré a mi guardián. Aquí está el sobre. Se lo entregan en persona a sus amigos. ¡Entren! ¡Despierten! Vengan todos. ¿Dónde han estado, Tomás? ¿Cómo hemos venido aquí? ¿Quién los trajo? ¿Qué les pasa? ¿Y ese sobre? Es para usted. ¿Quién les dio eso? Satanás. Por favor, hablen en serio. Es la verdad, el tipo ese dice que no es Satanás, pero sí lo es. Cálmense, tranquilícense. Después nos explican. Lee tú, Ana. Para su traslado al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Ante la incapacidad que viene demostrando la humanidad para gobernarse, evitar las guerras, distribuir las riquezas equitativamente entre todos los individuos y hacer justicia, he conseguido crear un explosivo infinitamente superior a la bomba atómica o la de hidrógeno, capaz de hacer volar en pedazos este miserable planeta en que vivimos si fuera necesario. Por lo cual ordeno que todos los gobiernos del mundo se comuniquen conmigo inmediatamente, a fin de que sepan lo que han de hacer, o en caso contrario, se atengan a las consecuencias. Dado en mi puesto de mando, profesor Raymond. Ya les dije que ahí estaba Satanás. ¿Dónde? En la mina del infierno. Cuando estuvimos ahí no había nada. Ahora todo esto no tiene importancia, pero puede ser obra de un loco o de alguien que dice la verdad. Ahora sí hay que comunicarse con la policía. Ahora menos que nunca. De acuerdo, Mil Máscaras. ¿Se dan cuenta del pánico que se apoderaría del mundo si esto se supiera? ¿Y qué hacemos? ¿No hemos expuesto siempre nuestras vidas por la justicia y ayuda de los débiles? Todo el mundo lo sabe. Claro, Mil. Pues ha llegado el momento de jugárnosla por algo mucho más importante.
Ya lo decía yo, que era mejor quedarnos en Guanajuato. ¿Está muerto? No, solo desmayado. Ha sido un aviso de Satanás. Sí, en efecto ha sido un buen aviso, lo que nos obliga a tomar precauciones. Si siguen adelante, morirán. Será mejor que regresen. Verán que no mentí al advertirles. Avanzan. No llegarán. Han entrado a la zona de peligro. Estos parecen hechos con la piel del diablo. Ayúdeme con aquel control, señor conde. Están locos. No, son unos valientes. Pues pronto van a dejar de serlo. Yo quiero implantar la paz y no desencadenar la guerra. Pero si me obligan, guerra tendrán. He observado que las explosiones solo son en una zona. Yo también. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes quedarse aquí y ver si hay alguna parte libre cuando yo las provoque otra vez. Están locos. Pasó. Por ahí se puede pasar. Adelante. ¡Malditos! ¡Malditos! Han salvado esa zona. Son enemigos más serios de lo que pensábamos. No lograrán llegar hasta aquí. Vamos a dividirnos cada uno por un lado diferente. Vamos. Deténganlos hasta que lleguen las momias. ¡A ellos!
Wunderbar. Les pondré la máxima potencia. ¡Adelante! ¡Acaben con los intrusos! Tienen cerebros electrónicos. Por eso son indestructibles. Vamos a quitárselos. ¡No les quiten los cerebros! ¡Es mi obra máxima! ¡Prefiero verlas destruidas! No. ¡Eso no! Activaré el mineral de hernio. No lo haga, profesor. Podría provocar una reacción en cadena. ¡No me importa nada! Volaremos todos.
Vamos, a las máquinas. Rápido, hay que alejarse de aquí. ¡Apúrense! ¡No puedo creerlo! Habrá que dar parte a la policía. Sí, misión cumplida.